el estudio de Santiago. Bueno, voy a dar una breve introducción, no me tardo mucho, para únicamente ubicarnos bien en esta carta y tener un poquito de contexto de lo que vamos a ver, ¿vale? Entonces, les digo, es la primera clase de Santiago. Ok, bueno, ¿quién es el autor de esta epístola? Pues Santiago, como dice el nombre. Bueno, este fue el hermano de Jesús. Recuerden que tuvo un medio hermano, entonces es Santiago. Esta carta fue escrita más o menos alrededor del año 45 después de Cristo, entre 43 y 45. Varía dependiendo de algunos teólogos, pero bueno, vamos a dejarlo que fue en 45. Y bueno, esta fue principalmente dirigida a cristianos convertidos al cristianismo, así como ya lo habíamos visto en Hechos, igual es una carta que va para el mismo tipo de personas, pero bueno, o sea, no solo para ellos, nos sirve también a nosotros y ya no sé cómo regresarme, ya. Entonces, bueno, recordemos que al convertirse ellos al cristianismo estaban pasando muchísimas pruebas. Estaban siendo perseguidos, habían sido pues dispersos por todo pues, el Medio Oriente, entonces, bueno, estaban luchando en un lugar que no era el suyo, en una tierra que no era suya, y pues tenían que sujetarse a Dios, porque aparte los venían persiguiendo porque eran cristianos. Esta carta nos va a hablar de la fe práctica, qué es lo que vamos a hacer, ¿no? Eh, hablar y actuar, como lo dijo en su tiempo Jesús en el Sermón del Monte, ¿no? Esa fe real, ¿no? Esa fe viva. Y bueno, también en esta carta vamos a aprender a confiar en Dios aún en los momentos difíciles. Bueno, y como ya nos había dicho Iván, el tema de hoy es creciendo a través de las pruebas. Este tema, pues sí, ya también lo dijo, cayó en una semana pues súper difícil, ¿no? Al menos para mí sí fue un poquito complicado después desarrollarlo, pero también fue de mucha bendición porque el Señor habló a mi corazón enormemente y pude recuperar ese gozo que pues en el miércoles pues todos estábamos, supongo, iguales, está destrozados y ya se acaba porque voy a llorar y ahora sí se me va por el rímel. Pero bueno, yo sé que este tema, así como el Señor me habló, va a hablar a cada uno de sus corazones, amigos. Entonces, les invito a que cierren los ojos y vamos a orar. Señor y Padre nuestro, cuántas gracias te damos, Dios mío, porque pones todo justo, Señor, todo en su tiempo, porque tú tienes el control de todo, Padre. Gracias porque nos permites un día más estar aquí reunidos, comunión, aprendiendo más de tu palabra, Señor. Te pido que en este tiempo seas tú quien hable y no yo, Padre. Habla a cada uno de los corazones de los que van a escuchar este mensaje, Señor. Y así como a mí me pudiste dar el gozo, Señor, también dáselos a ellos, Padre. Gracias, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, amigos. Entonces, yo quiero suponer que todos tenemos nuestras Biblias, pero si no, no se preocupen. Está todo preparado. Tengo aquí el versículo que vamos a leer. Bueno, el pasaje que va a ser Santiago 1 y nos vamos a basar únicamente en los versículos del 1 al 11. ¿Vale? Entonces vamos a volver a leerlo. Bueno, vamos a leerlo. En la semana Iván les estuvo mandando igual este pasaje, pero bueno, vamos a recordarlo, no hay ningún problema. Entonces empieza con, acuérdense que es una carta. Entonces va a empezar Santiago saludando, ¿no? Entonces empieza, Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo, a las 12 tribus que se hallan dispersas por el mundo. Saludos. Ah, bueno, se me olvidó mencionar que esta es la nueva versión internacional. Entonces, por si tienen la Reina Valera, cambia algunas palabras, ya lo saben, pero bueno, la palabra de Dios es la misma. Y en el versículo 2 tenemos,
Hermanos míos, considérense muy dichosos cuando tengan que enfrentarse con diversas pruebas, pues ya saben que la prueba de su fe produce constancia. Como les decía, aquí tenemos una palabra que es diferente en la versión Reina Valera. En vez de constancia, la palabra que se usa es paciencia. Recuerden muy bien esa, va a decir paciencia. Es una de las palabras más importantes que vamos a ver en el día de hoy. Bueno, continuamos. Y la constancia debe llevar a feliz término la obra, para que sean perfectos e íntegros sin que les falte nada. Si a alguno de ustedes les falta sabiduría, pídasela a Dios y Él se las dará, pues Dios da a todos generosamente sin menospreciar a nadie. Pero que pida con fe, sin dudar, porque quien duda es como las olas del mar, agitadas y llevadas de un lado a otro por el viento. Quien es así, no piensa que va a recibir cosa alguna del Señor. Es indeciso e inconstante en todo lo que hace. El hermano de condición humilde debe sentirse orgulloso de su alta dignidad, y el rico de su humilde condición. El rico pasará como la flor del campo. El sol, cuando sale, seca la planta con su calor abrasador. A esta se le cae la flor y pierde su belleza. Así se marchitará también el rico en todas sus empresas. Ahí ya me salté. Ok. Entonces, vamos a empezar. Me dicen si ya me ven. Ok. En el primer versículo que vemos, lo que nos está diciendo ahí Santiago, bueno, en el versículo 2, acuérdense que el primero está saludando en la carta, pero bueno, dice, hermanos míos, considérense muy dichosos cuando tengan que enfrentarse con diversas pruebas. Muchas veces como jóvenes o incluso las personas mayores o a cualquier edad, vemos esas pruebas como sufrimiento. Nos enfocamos en ese sufrimiento, lejos, como si Dios nos hubiera dejado de cuidar o algo así, ¿no? Nos sentimos indefensos, nos sentimos hasta cierto punto solos. Y esto puede ser en cualquier prueba o dificultad. Puede ser, no sé, una circunstancia difícil en casa, una pérdida, una enfermedad o cualquier cosa que esté confrontando o que confronte nuestra confianza en Dios. Todo lo que ponga a prueba esa confianza que tenemos en Dios. ¿Por qué se permite estas cosas? ¿Por qué Dios permite? Es muy fácil pensar como, bueno, es que, ¿por qué Dios permite que suframos? ¿No? No sé, yo a veces me lo preguntaba de niña, decía, pero ¿por qué? O sea, ¿para qué? ¿No? Es muy importante ese ¿para qué? ¿Recuerden esa palabra? ¿Para qué? Entonces, cualquier dificultad, no, ¿qué nos va a hacer? ¿Alguna vez se han puesto a pensar en todo eso? ¿Por qué Dios permite que nos sintamos tristes o permite esas dificultades? Bueno, les voy a poner un ejemplo. Eh, todos conocemos el oro, ¿no? Cuando, en, cuando los mineros recogen el oro, son unas piedras. Para que este oro se pueda utilizar en joyas o, no sé, en monedas o en incrustaciones dentales, lo que se tiene que hacer es como purificar el oro, es fundirlo y fundirlo y fundirlo hasta que quede puro, hasta que se haga pues el metal precioso que es, ¿no? O sea, no es que no sea un metal precioso desde el principio, pero se va purificando. O sea, al encontrarlo, tiene impurezas. Entonces, al fundirse y fundirse y fundirse, se va haciendo una sola pieza. Y bueno, esto es muy importante porque eso es lo que hace Dios con nosotros. Nosotros somos como ese oro y con cada prueba es como si nos estuvieran refinando y refinando para hacernos más como Él. Por eso son importantes estas pruebas, amigos.
Y bueno, así las pruebas son oportunidades para que nuestra fe produzca esa paciencia. ¿Recuerdan que les decía que recordaran esa palabra de paciencia? Bueno, pues en la Biblia podemos encontrar también la palabra paciencia como amor y soportarnos unos a otros. Pero también podemos encontrarla en un contexto de resistencia. ¿Qué es lo que hace la resistencia? No sé, por ejemplo, pues yo la verdad casi no, pero supongo que muchos de aquí sí, hacen ejercicio, ¿no? ¿Qué pasa cuando empezamos a hacer ejercicio? Empezamos muy animados y todo, y después, al otro día, es un dolor tremendo. ¿Por qué? Porque al hacer ejercicio estamos forzando el músculo a crear resistencia. O sea, lo que pasa cuando hacemos el ejercicio es que las fibras se van rompiendo. Las fibras del músculo se desprenden. Entonces, bueno, aquí hay doctores que no me pueden confirmar, pero bueno, se van desprendiendo. ¿Y qué pasa después? Cuando ese ejercicio se vuelve constante, se crea una resistencia. ¿Y qué se gana? Fuerza. El músculo se hace fuerte y se hace resistente. Eso es lo que busca más exactamente, nos volvemos musculosos, ¿no? Nos volvemos fuertes y así es lo que busca Dios también de nosotros, que seamos fuertes y que seamos resistentes para soportar con su ayuda estas pruebas que vamos afrontando. Bueno, aquellos cristianos que pasemos por pruebas y las pasemos de una manera correcta, es decir, como ya les decía, sujetos a Dios en todo tiempo y con nuestra mirada en Él, lo que vamos a producir es que bueno, lo que se va a producir, no nosotros, es que nuestra fidelidad a Jesús y esa confianza crezcan. Que estas cosas, estas adversidades o estos problemas o pruebas que están quitando y están confrontando esa confianza en Dios, Dios lo que busca es que al contrario, esa fe y esa confianza crezca. Bueno, vamos a pasar en el versículo 4. Dice, ok, y la constancia debe llevar a feliz término la obra, para que sean perfectos e íntegros sin que nada les falte. Bueno, aquí la cuestión de ser íntegros es que sean de una sola, ¿cómo decirlo? O sea, cuando algo es íntegro, es que es uno solo, es una sola pieza. Entonces, eso es lo que busca el Señor, que estemos confiados en Él y en una sola pieza, que no seamos de doble ánimo, como lo dice más adelante, porque bueno, entonces, así, cuando mis acciones y convicciones son consistentes, me parezco más a Jesús. Eso es lo importante, amigos, que siempre tenemos que buscar parecernos más a Jesús. ¿Sí? Bueno, vamos a seguir. Y bueno, claramente no podemos evitar las pruebas. Y ya les digo por qué, porque Dios las pone para nosotros, ¿no? Pero lo que sí podemos es atravesarlo con esa sabiduría que Dios nos da. Y así se pueda cumplir ese propósito que Dios tiene en nuestra vida y llevarnos a esa integridad que Él quiere. Bueno, ¿cómo podemos crecer a través de las pruebas? ¿Se lo han preguntado a veces? ¿O alguna vez dicen, bueno, o cuando dijimos de qué se trataba, alguien dijo como, ¿y cómo voy a crecer si me siento mal? Bueno, pues esto se logra gracias a la sabiduría que Dios nos da. Vamos a leer el versículo 5 otra vez. Que dice, si a alguno de ustedes le falta sabiduría, pídasela a Dios y Él se la dará, pues Dios da a todos generosamente sin menospreciar a nadie. ¿Qué es la sabiduría? Bueno, la sabiduría es una cualidad necesaria para poder enfrentar esas pruebas. Y lo que aquí nos muestra Santiago es, no, es como ver
desde otra perspectiva ese sufrimiento. No verlo como algo que nos hace daño, sino como una oportunidad que Dios nos da para acercarnos a Él y para hacernos más resistentes, para sujetarnos a Él y volver, y bueno, y poder algún día ser íntegros como Él quiere. Al estar en estas pruebas, nos podemos dar cuenta, como les mencionaba hace rato, cómo somos realmente. Cuando estamos en una prueba o en un problema, ya sea con una enfermedad o en este caso en una cuarentena, muchas veces nos podemos ver como somos nosotros mismos, como es el ser humano, frágil, pequeño, totalmente dependiente de Dios. Y eso es lo que Dios usa entonces para, con esa sabiduría, que podamos confiar en Dios y ahí es hacia donde regresa a Él nuestra mirada, hacia Él, hacia que en medio de ese sufrimiento y a pesar de todas las circunstancias, regresemos a Él y no dudemos. En el versículo 6 dice, pero que pida fe sin dudar, porque quien duda es como las olas del mar, agitadas y llevadas de un lado a otro por el viento. ¿Se acuerdan lo que les decía hace rato de la integridad? De ser una sola pieza y no tener, eh, pues no ser de doble ánimo. Eso es lo que busca Dios. Él no, Él no va a obrar en nuestras vidas a menos de que confiemos en Él, a pesar de cualquier circunstancia. Esta es una exhortación para todos de dejar de ser de doble ánimo. Tenemos que dejarnos bueno, muchas veces es fácil como si no está tan madura nuestra fe, o si estamos como en una prueba, porque es cuando nos vemos más frágiles, es muy fácil voltear hacia otro lado, es muy fácil desanimarse. Por eso es importante pedirle a Dios la sabiduría para saber manejar este tipo de pruebas, para que sea Él con nosotros y no nosotros mismos. Si nosotros lo hacemos solos, créanme, vamos a seguir cayendo y cayendo y cayendo y no lo vamos a lograr. O sea, y se los digo como por experiencia, ¿no? Les voy a contar, ya me voy a balconear aquí. Cuando yo iba en la prepa, pues bueno, fue una etapa pues difícil, ¿no? Entonces llegó un punto donde pues yo decía, no voy a salir de la prepa, me voy a quedar aquí para siempre. Pero entonces pone, puse como o sea, por más que me esforzaba, por más de que me la pasaba estudiando, así, ¿no? Pero yo sola, ¿no? No lo lograba. Y de verdad no lo lograba. Y me podía pasar toda la noche estudiando. Me acuerdo que matemáticas nunca fue mi fuerte, ¿no? O sea, siempre he sido pésima. Y me acuerdo que me fui a extraordinario de estadística. O sea, como quiera no es tanto, ¿no? Pero bueno, es estadística y yo de verdad odiaba matemáticas. Entonces yo estudiaba y estudiaba, estudiaba y veía mis tablas que me ponía a hacer mi profesor y todo, y no podía, ¿no? Y yo decía, pero pues, ¿por qué? Y es porque lo estaba haciendo sola, porque no estaba recurriendo a mi padre. Entonces, cuando yo dije así como, bueno, ya, o sea, ya me rindo, porque de verdad, o sea, fue como ya estaba cansada. O sea, yo ya quería salir de la prepa, ¿no? Entonces yo ya estaba bien cansada y me puse a orar y dije, Señor, pues ya, de verdad yo me rindo, yo no puedo, de verdad no lo voy a lograr si no es contigo. O sea, de verdad, sé tú haz mi examen, tú pon en mi mente porque yo no puedo, yo no, o sea, si no es contigo, yo no voy a poder.
y miren, ya voy a acabar la carrera, o sea que sí salí. Entonces, cuando realmente nos refugiamos en Él y ponemos toda nuestra confianza en Él, las cosas son diferentes, porque es Él obrando en nuestras vidas, no nosotros. Y así vamos creciendo poco a poco. ¿Se acuerdan cómo se llama el tema, verdad? Creciendo a través de las pruebas. Así es como cada uno de nosotros vamos creciendo con su ayuda y poco a poco. Y a veces el Señor permite que pasemos cosas que nadie se imagina, ¿no? O sea, cosas que, no sé, que quizá no pensamos que fueran a pasar, pero el Señor las permite para que nos hagamos más fuertes, para que regresemos a Él y lo pongamos en primer lugar y nos veamos a nosotros mismos dependientes de Él. Bueno, vamos así. Más allá de cómo nos vemos a nosotros en la prueba, lo único que podemos hacer es aferrarnos a Él, como Él lo decía, ¿no? Si nosotros fijamos nuestra mirada en Él, va a ser más fácil. No siempre, porque recuerden que el Señor está trabajando con cada uno de nosotros y se acuerdan del ejemplo del músculo. Entonces, se van a romper las fibras. Nos va a doler muchas veces, pero tenemos que recordar el fin de esto, que es parecernos cada vez más a Jesús. Seguir siendo, bueno, no, seguirnos transformando como Él quiere que seamos, íntegros. Santiago escribió acerca de los beneficios que podrían resultar de estas dificultades. Ahora yo te pregunto, tú te lo quedas. ¿Cómo reaccionas tú en las pruebas? ¿Qué es lo primero que haces? ¿Realmente estás orando a Dios? ¿Realmente cuando estás pasando con una prueba le estás dando esa oportunidad de que Dios te forje, de que Dios te purifique? ¿O estás volteando al otro lado? ¿Te estás dejando caer? Tenemos que recordar que el Señor nos eligió por una razón. El Señor tiene un propósito con nosotros. Y yo lo pensaba esta semana. Es muy fácil preguntar por qué. ¿Por qué nos pasan estas pruebas? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué a nosotros? ¿Sí? Pero no es el por qué, sino el para qué. Tenemos que enfocarnos en eso. No el por qué me está pasando esto, sino para qué. Una vez yo platicaba con Iván de una situación en la que yo me sentía muy triste, ¿no? Y me acuerdo mucho que él me lo dijo. Me dijo, es que te estás fijando en el por qué pasaron las cosas y no en el para qué. ¿Cómo esto va a forjar nuestro carácter? ¿Cómo esto va, si Dios permite estas cosas, les repito, es para que nos volvamos íntegros, es porque está trabajando con nuestro carácter. Entonces, ese es el para qué. ¿Para qué el Señor permite esto? No, o sea, no tenemos que enfocarnos ya en el por qué, sino en el para qué. Y si realmente lo estamos haciendo. O sea, realmente cuando estás en una prueba, ¿puedes ver ese crecimiento? ¿Lo estás viendo o no estás recurriendo a Jesús? Recordemos de verdad que es muy fácil desviarnos. Por eso es muy importante que tengamos a alguien o simplemente que tengamos a Jesús, ¿no? A Dios, que es lo más importante, pero también tener amigos, amigos en la fe que te puedan apoyar,
que sean ese aliento también, ¿saben? Como ese échale ganas, que no debemos decir échale ganas, pero bueno, sentir ese apoyo. Pero al final de cuentas, el único que realmente nos está dando ese apoyo y que realmente va a hacer que crezcamos es Jesús y es Dios. Tenemos que voltear a Él en todos estos momentos en que estemos a prueba. Te voy a leer unas preguntas. Bueno, te voy a dar una pregunta que esa tú te la llevas a tu casa y la reflexionas y todo. Pero creo que es bastante importante, ¿no? Para que nosotros podamos, pues, recurrir a Dios en cada problema. Bueno, la pregunta es, ¿cómo me puedo acercar más a Dios por medio de la prueba que estoy pasando? Esta va a ser una, pues, como tarea que vamos a tener cada uno. Pensar esta semana en una prueba que tengamos, ¿no? Y no sé, cualquier cosa, lo que a ustedes se les ocurra, y pensar cómo actuaron en ese momento y cómo eso los acercó a Dios, y es que los acercó, ¿no? Porque si no se voltearon. Entonces, vamos a ver las conclusiones del día de hoy. Entonces, les dejo esas preguntas. Esa pregunta, ¿cómo realmente actué y cómo cambió, ¿no? ¿Cómo Dios me forjó? Y si realmente me forjó. Y si no, ¿por qué no me forjó, no? O sea, ¿qué hice mal? O sea, no es como que hice mal, pero ¿qué puedo hacer mejor? Bueno, como conclusiones, vamos a tener que ser conscientes de que tenemos que ser conscientes de que la vida implica bendiciones y problemas. O sea, nunca va a ser de color rosa solamente, o nunca va a ser negra. Y esto, ya les dije, nos va a ayudar a, a afianzarnos más a Él, a aferrarnos a Él. Otra de las conclusiones es que los problemas siempre nos ayudan para bien. ¿Por qué? Recordamos, porque nos recuerdan esa necesidad que tenemos de estar sujetos a Él. Otra conclusión es que no es el por qué, sino el para qué. Cada que tengan un problema, recuérdenlo. Yo es lo que hago, no es el por qué, sino para qué. ¿Cómo cómo Dios va a tratar conmigo en esta prueba? ¿Qué es lo que quiere que aprenda el Señor? ¿Cómo va a forjar mi carácter para parecerme cada vez más a Cristo? ¿Sí? Y bueno, como la conclusión más importante es que crecemos a través de las pruebas. Realmente, por muy pequeña que sea, este, crecemos, por muy pequeña que sea, crecemos en esa prueba y nos sujetamos a Dios. Bueno, amigos, quiero terminar con una oración. Entonces te invito a que cierres tus ojos y ores conmigo. Señor y Padre nuestro, cuántas gracias te damos, Señor, porque tú permites que vivamos pruebas y dificultades, Señor, para depender más de ti, Señor. Gracias, Padre, porque a través de estas tú forjas nuestro carácter, Señor. Ayúdanos, Padre, a ser humildes y a pedir esa sabiduría que solo tú das para poder atravesarla, Señor. Cada uno de mis hermanos y amigos que están aquí tenemos pruebas, Señor, y tenemos dificultades. Ayúdanos, Señor, a fijar nuestra mirada en ti, Señor, a que tú seas lo principal en nuestras vidas, a depender de ti, Señor. Te pido, Padre, que nos guardes a cada uno. Guárdanos de voltear a otro lado, Señor. Sabemos que son tiempos difíciles y que es muy fácil caer, Señor.
te pido que nos mantengas firmes a cada uno de nosotros, Señor, y de verdad con esa mirada en ti, Señor, y que podamos sentir ese amor, ese apapacho que tú tienes para nosotros, Señor, y que cuando sea necesario, también nos exhortes, Señor, porque sabemos que todo esto nos va a ayudar para crecer y para poder seguir formándonos más como tú quieres, Señor. Gracias, Padre, por la vida de cada uno de los que estamos aquí. Te dejo estas peticiones en tus manos y te agradezco en el nombre de Cristo Jesús. Amén.